César Rodríguez es quien hoy está en el centro de la polémica y hoy está invitado a este programa. César Rodríguez, muy buenos días y bienvenido. En este momento, las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional están prácticamente mitad a mitad. Usted se ha vuelto un voto importante tanto para el oficialismo como para la oposición. Y pues digamos, de todo lo que usted ha dicho en las últimas semanas, digamos, resultaría obvio cuál sería su posición si Fernando Cordero sigue siendo el candidato a la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo analiza usted esta situación en la que usted en este momento se encuentra? Buenos días, gracias por la posibilidad de estar en su programa y saludar a todos los televidentes en el Ecuador. Creo que si la coyuntura política me pone en la condición de ser un voto importante, no será para uno u otro sector, deberá ser un voto importante para la orientación de la democracia de la Asamblea Nacional, que queremos convertirla en una instancia de poder equilibrante necesaria en la democracia ecuatoriana. En ese sentido, yo espero que la bancada de país, que tiene un espacio de debate pendiente, porque se han suspendido las bancadas de estos días en los que íbamos a discutir estos temas, nos permita de manera clara establecer estas definiciones que evidencian diferencias que tenemos respecto a la lectura del momento político actual con otros sectores del movimiento país. ¿Por qué no está de acuerdo con la candidatura de Fernando Cordero? ¿Qué peros le ve a la dirección que él pueda seguir llevando de la Asamblea Nacional? Bueno, lo he dicho de manera clara y transparente, mirándole a los ojos a Fernando en la bancada de país, que considero que si bien su rol como presidente de la Asamblea ha sido importante y clave para la institucionalización de la Asamblea en este periodo de transición, su rol ha sido ya copado por una realidad en la que necesariamente la Asamblea Nacional debe renovarse de manera integral, porque es necesario para la institución, que es un organismo colectivo, que país deje de asumirse como la Asamblea Nacional, que entendamos todos que somos apenas la primera mayoría o la minoría más grande de la Asamblea Nacional, y que asumamos la responsabilidad de abrir un espacio de encuentro para construir una agenda legislativa democráticamente elaborada con todos los sectores. Y eso significa reorientar el papel de la Asamblea Nacional, asumir el déficit que tenemos en fiscalización. Eso significa mejor utilización de los recursos parlamentarios, no como propiedad de una persona o de una bancada, sino como una tarea legislativa de todos los actores. Esos son los temas que nos ponen a discutir y que han sido la razón por la que, en la medida en que la Dirección Nacional de País ha cerrado el debate y ha pensado que lo más importante es solamente ponerse a discutir los nombres, hemos tenido diferencias. Yo creo que lo fundamental no son los nombres ni las candidaturas. Lo fundamental en la Asamblea Nacional es discutir el carácter que va a tener la Asamblea Nacional en este periodo previo a comicios generales, cómo se orienta la institucionalidad en la participación ciudadana, en la construcción de las leyes. Eso es lo que nos ha puesto en posiciones que se han evidenciado públicamente como divergentes. César, precisamente esos cuestionamientos que usted hoy también los hace evidentes o los expone a la opinión pública, esos cuestionamientos ya se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde distintos analistas políticos, pasando por la oposición e incluso por los medios de comunicación. Se ha advertido de ese creer de Alianza País que son la Asamblea Nacional, y no permitir ni abrir espacios para poder escuchar a otras minorías o dar espacio a pensamientos distintos que tal vez sean buenos y positivos si entre todos los discutieran y los pulieran. Pero eso no es posible. Todo lo que está fuera de Alianza País no es posible. Digamos, esos cuestionamientos ya se conocían. ¿Cuándo decide usted reconocerlos?
Bueno, yo sobre ese tema tengo una lectura diferente, porque hemos sido capaces de probar que sí es posible en la Asamblea Nacional construir espacios de diálogo y de trabajo colectivo con todas las fuerzas políticas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. El ejemplo es la ley de educación, por ejemplo, en donde logramos consensos mayoritarios que determinaron incluso la capacidad de la Asamblea para decirle con 116 votos al presidente de la República no a un veto que quería imponer educación religiosa en el sistema educativo ecuatoriano. Eso es posible y se ha demostrado en la práctica que cuando hay voluntad política de construir esos espacios lo podemos lograr. Lo que ha significado una respuesta, a lo mejor hasta iracunda mía, ha sido que en mi bancada, en mi propia organización política, asambleístas pretendan convertirse en comisarios políticos de mis afirmaciones respecto a temas fundamentales y que me quieran prohibir hablar sobre temas que en este rato son materia de preocupación de la ciudadanía. Yo he tenido un pronunciamiento claro sobre la muerte cruzada y aquellos compañeros y compañeras creen que eso significa un enfrentamiento directo con el presidente de la República o afectación al proyecto. Y ese no es. El pensamiento de la muerte cruzada fue muy claro. Yo lo dije en una reunión de las bancadas con absoluta transparencia. La muerte cruzada en la Constitución de la República del Ecuador es un instrumento para la gobernabilidad del sistema y no es un mecanismo de chantaje político. Eso no significa de ninguna manera entrar en polémica con nadie, es apenas reconocer el principio constitucional que tenemos. Y si alguien me prohíbe a mí que eso lo puedo yo expresar públicamente por determinada coyuntura, me parece que ya es inaceptable y yo digo, mejor me voy a mi casa si ya ni siquiera puedo hablar como legislador de la República. Ahora, precisamente por esta posición, digamos, crítica que ha asumido usted ya públicamente, dos asambleístas de país, Eduardo Paredes, Betty Carrillo, han afirmado que esto, pues, se trata de un simple problema de disciplina. Usted se ha salido, digamos, de los márgenes permitidos de lo establecido por la disciplina de Alianza País y que pues se arreglará en esas instancias, ¿no? En un comité de disciplina en donde se analizará su situación y prácticamente pues se prevé que quizá usted pueda ser expulsado. Es una de las posibilidades, aunque nadie lo ha dicho públicamente, pero es una de las posibilidades que usted quede fuera de la organización. Efectivamente, el día de ayer leí una entrevista larga a Eduardo Paredes, que funge como miembro de la Dirección Nacional del Movimiento País. El día de hoy yo he remitido a todos mis compañeros una carta necesaria de respuesta a esos criterios. Y no le respondo a Eduardo Paredes, porque desde mi punto de vista su palabra vale cero en el Movimiento País. Desde cuando, no lo digo yo, lo dijo el polígrafo, no fue capaz de sostener la verdad sobre un hecho de acoso que fue vergonzoso para nuestra organización política. Le respondo a los militantes, a los asambleístas del país, que merecen una aclaración necesaria sobre esas afirmaciones, sobre las que yo he establecido ya posiciones en una carta y que necesariamente, indudablemente se va a hacer pública en las próximas horas. Creo que en este momento, si hay gente que quiere erigirse en monjes de la Inquisición para sancionarme por ejercer el derecho de hablar y de tener una posición crítica en mi organización, en el marco de la democracia que debe construir país en la Asamblea Nacional, yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos. No le rehuyo a esa responsabilidad y si hay transparencia y hay debido proceso, estaré en los comités de disciplina que quieran hacer. ¿Usted se someterá entonces a esos comités de disciplina? ¿Considera que eso es una posibilidad? Si responden a una lógica que pruebe que he cometido, porque el comité de disciplina sanciona actos reñidos contra los postulados, los principios de nuestra organización política. Si me prueban eso, bueno, enfrentaremos esa responsabilidad, pero sí, no permitiremos que se use los comités de disciplina como espacios de control y de temor y de miedo, que no es la forma democrática de procesar las tensiones políticas en una organización como país. ¿Y usted siente que tiene las garantías de que será sometido a un estudio, por llamarlo así, democrático y justo? Veremos. Y ojalá sea público ese proceso. Ahora, si es que usted resulta expulsado, que es una de las posibilidades, o si quizá usted siente o evalúa que ese proceso al que usted sería sometido no es el que usted esperaba,
o como se determinaba dentro de los estatutos de Alianza País, ¿qué hará usted? ¿Se separa? ¿Hay una posibilidad que usted se separe de la tienda política? Podrán expulsarme de una organización política que empieza a perder el norte sobre sus objetivos fundamentales en la construcción de una organización democrática, pero no podrán expulsarme jamás de mi compromiso de construir y acompañar un proceso de transformación necesario para el Ecuador en paz y en democracia. Eso es lo que está en discusión en este momento y asumiremos lo que nos toca en esta tarea. ¿Usted quiere ser presidente de la Asamblea? No se trata, y eso lo he dicho en algunos espacios y al interior de mi bancada, no se trata de lo que quiera una u otra persona. No se trata de nombres el tema de las elecciones de los próximos días. Se trata de establecer con absoluto criterio estratégico cuál es el rol de la Asamblea en este periodo, cuál es la agenda legislativa para acompañar ese proceso de cambio, cuál es el espacio de inclusión y de participación democrática de todos los actores. Si vamos a un acuerdo nacional, no podemos decir vamos a un acuerdo nacional excepto estos, de estos y los de acá. Eso es lo que debe primar. Después debe discutirse los nombres. Los nombres son subsidiarios, son secundarios a lo fundamental, a un programa que le comprometa al país cuál es la legislación de este periodo, cómo construimos leyes para garantizar cambiar la matriz económica, por ejemplo, de soberanía alimentaria, por ejemplo. Eso es lo que está en juego. Lo que se quiere es personalizar y lo que se quiere es estigmatizar. Que aquí hay un problema político por un apetito personal. Y lo que aquí hay es un problema político y una tensión política sobre el carácter que tiene este proceso y cómo estamos dispuestos a enfrentarlo, a defenderlo, a pelearlo y a ganarlo. Ahora, conozco de muy buena fuente que ya varias tiendas de la oposición están queriendo acercarse a usted para proponerle precisamente que usted sea el candidato de la oposición a la presidencia de la Asamblea. Y como están en este momento las tendencias dentro de la Asamblea, ganaría. Creo que el tema de la Asamblea Nacional no es ganar una elección. Vuelvo a repetirlo. Si los sectores políticos, incluido mi organización, no entendemos el momento en el que estamos viviendo y el desafío que tenemos por delante, no tiene sentido asumir una responsabilidad de la dimensión que tiene la Asamblea Nacional para seguir haciendo lo mismo de lo mismo. No es posible construir una institucionalidad ni sometida ni en pugna permanente en el sistema político ecuatoriano, porque eso ha colapsado, porque eso no es sano para el país. Pero si hay la posibilidad de construir un acuerdo político que garantice independencia, autonomía y aporte claro a ese proceso, claro que hay necesidad de pronunciarnos al respecto y lo haremos en su debido momento. Una última pregunta. Si Alianza País, que es el partido de gobierno, dentro de sus propias filas, personaliza, estigmatiza, amenaza, chantajea y asusta, y uso palabras que usted ha citado en esta entrevista, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de esta tienda política que es la que lleva en estos momentos la batuta del futuro del país? Lo que tenemos que esperar es que recuperemos todos el sentido común del proceso y volvamos por los linderos de la propuesta original de la Revolución Ciudadana, de la construcción de esos 5 ejes que fueron el norte de una lucha política que apoyó el pueblo ecuatoriano. No podemos abandonar la revolución ética, no podemos abandonar el combate a muerte a la corrupción. Y a mí me ha conmovido y me ha golpeado que en este set, por ejemplo, esté el presidente de la Cámara de la Construcción denunciando que en nuestro gobierno de la revolución ética están sobre los contratos pesando el costo de peaje, de cobro, de transferencia de recursos ilegalmente. Yo he pedido una cita después de esa entrevista en la Cámara de la Construcción para conocer de cerca esos problemas, y eso realmente nos indigna, eso realmente exige una respuesta de hombres y mujeres de bien que estamos aquí no para ser cómplices de cosas que están mal. Y si hay malos elementos de esta revolución ciudadana, deben ser sancionados, porque eso no es aceptable en un proceso que no solo tiene que decir, sino que tiene que hacer. Muchísimas gracias a César Rodríguez, asambleísta hasta el momento de Alianza País. Veremos qué es lo que sucede esta semana. Hay que definir
pronto la situación, puesto que quedan apenas 4 días para poder elegir al nuevo presidente de la Asamblea, por lo menos de acuerdo a los tiempos que se han planteado hasta hoy, que entiendo también pueden ser cambiados.